Muy bien, seguimos entonces con el periodismo independiente de CIPER Chile y su director periodístico, don Pedro Ramírez. Pedro, nuevamente bienvenido a este Living Ciudadano. Bueno, Freddy, ¿cómo estás? Muchas gracias. A todo Hermosilla ha estado CIPER, ¿eh? Porque este miércoles debiera ser formalizado este caballero, ¿no? Sí, y la verdad es que este fin de semana sacamos 5 artículos distintos sobre antecedentes que se van a conocer en esa audiencia de formalización, que son los antecedentes que ha recopilado el Ministerio Público sobre los eventuales delitos que se le van a imputar a Hermosilla y a Leonardo Villalobos, entre otras personas, de soborno, lavado de activos, además de los delitos tributarios que ya están denunciados en una querella de impuestos internos, que son presentación de declaraciones de renta incompletas o falsas y producción de facturas falsas. ¿No? Ya, 5 reportajes ha sacado CIPER sobre ese trabajo de la Fiscalía, donde, como tú decías, Pedro, se va a formalizar, o debiera formalizarse, no sabemos, este miércoles, este caballero. Veamos hasta dónde podemos ver estos 5, ¿no? Partamos con este reportaje de CIPER. Secretarias de Hermosilla declaran que el abogado recibía sobres con efectivo y se guardaban en una caja fuerte. Esto es del 16 de agosto. Pamela Valencia y Patricia Reyes han sido 2 de las asesoras de mayor confianza de Luis Hermosilla y ambas declararon ante la Fiscalía en julio, donde aseguraron que el abogado recibía sobres con dinero en efectivo que se guardaban en una caja fuerte. También indicaron que los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf eran muy cercanos a Hermosilla y que en ocasiones le pasaban cheques sin que ellas supieran el motivo. En las declaraciones también se afirma que desde 2017 el factoring Factop de los hermanos Sauer comenzó a depositarle a Hermosilla cerca de 50 millones de pesos mensuales y que el abogado entregaba cheques para que fueran factorizados por la empresa. También declaró el contador de Hermosilla y también de Andrés Chadwick. Todo esto, la primera entrega que ustedes hacen el 16 de agosto, Pedro. Ya, todo esto es bien relevante, Freddy, porque lo que estamos viendo aquí ya no son elucubraciones, versiones de, ¿no es cierto?, gente que intenta opinar sobre qué es lo que pasó aquí, la defensa de los involucrados diciendo que se conversó sobre delitos pero que no se materializaron, no se concretaron. Lo que tenemos acá son declaraciones hechas ante la Fiscalía por personal de confianza de Luis Hermosilla, que son 2 secretarias, ¿no es cierto?, y el contador que le hacía que llevaba los registros de sus negocios, de sus sociedades y sus declaraciones de renta personales. Y hay que recordar que los delitos que le va a imputar la Fiscalía a Hermosilla y a Villalobos, ¿no es cierto?, son lavado de activos y soborno, pago de soborno. Ya, esto que tú acabas de mencionar tiene relación con el lavado de activos, porque en el fondo se trata de grandes volúmenes de dinero, parte de ellos, ¿no es cierto?, entregado en sobres, en efectivo, que se guarda en una caja fuerte, que es una conducta anómala, ¿no?, para llevar la contabilidad y los ingresos de una empresa, que en este caso sería la sociedad que formó Luis Hermosilla Inversiones, Luis Hermosilla y Compañía Limitada, y sus propias cuentas personales. Entonces, en el marco de una investigación sobre el lavado de activos, este tipo de movimientos son súper importantes porque las personas tienen que lograr justificar de dónde viene este dinero. Lavado de activos, blanquear precisamente eso. Exactamente, entonces tienen que justificar de dónde viene. Y lo que tenemos acá son las secretarias diciendo, mire, esta persona para la que nosotros trabajábamos, que era Luis Hermosilla, recibía sobres con plata en efectivo, que no tenemos idea de dónde venían, se guardaban en una caja fuerte, y además recibía todos los meses 50 millones que venían de Factop, que es el factoring de los hermanos Sauer, que ahora, ¿no es cierto?, sabemos que está acusado de haber montado una gigantesca bicicleta financiera, ¿no?, porque en el fondo operaban contra facturas falsas para generar el dinero fresco, o sea, era una mega estafa, por decirlo así. Entonces, de este negocio que está siendo investigado, ¿no es cierto?, por incumplir las leyes del mercado financiero, recibía Hermosilla 50 millones, alrededor de 50 millones todos los meses. Y además recibía dinero de los hermanos Jalaf, ¿no es cierto?, que tampoco tienen hasta ahora justificación. Entonces, es el Grupo Patio. Exactamente, el Grupo Patio. Lo importante es que esto se mezcla con la declaración de Hermosilla que ya conocimos, ¿no es cierto?, que se filtró la semana pasada, donde él tampoco justifica estos ingresos. O sea, y por eso, ¿no es cierto?, la sospecha del Ministerio Público es que aquí estas operaciones podrían constituir parte de un esquema de lavado de activos, y esa es la importancia que tiene. Entonces, son sus secretarias y también su contador, ¿no? Su contador, Mario Ramírez, ¿cierto?, lo que está diciendo es
que él hacía las declaraciones de renta de Hermosilla, pero sin conocer, sin tener a la vista los documentos financieros. Compartía el contador con Andrés Chadwick. Es el mismo contador, ¿no es cierto?, que declara el contador que él también lleva muchos años llevándole la contabilidad a Andrés Chadwick, ¿no es cierto?, y que el propio Chadwick en un momento le pide, ¿no es cierto?, que empiece a trabajar con Luis Hermosilla. Para pasar al siguiente reportaje, Pedro, tú decías que es al menos curioso, ¿no?, que se use tanto dinero en efectivo en pagos de esta envergadura, pero y lo segundo, ¿es común que se use tanto factoring en vez de los bancos a esta altura? ¿O puede ser parte también de es parte de la estrategia comercial que puede llevar cualquier sociedad, digamos, ¿no? Hay operaciones que son más baratas hacerlas con un factoring o es más rápido, ¿no es cierto? O sea, tú consigues dinero, pasas por menos filtros, en el fondo no es ilegal hacerlo, digamos, ¿no? Y es parte de la normalidad. Aquí lo importante... Claro, pero tampoco es ilegal recibir dinero en efectivo, eso me refiero. No, tampoco. Lo importante es que tú tienes que justificar de dónde viene ese dinero. Y en este caso, una parte importante del dinero viene de un negocio que ahora nosotros sabemos que estaba cometiendo una estafa, ¿no? Entonces, y que utilizaba facturas falsas que eran factorizadas en el mercado, ¿no es cierto?, para generar dinero fresco. Y es posible que parte de ese dinero, ¿no es cierto?, ese dinero que viene negro, por decirlo así, haya llegado a las cuentas de Hermosilla. Y una pregunta que se está haciendo el Ministerio Público y va a tener que acreditarlo, es si Hermosilla sabía o no, primero si el origen de ese dinero, ¿no es cierto?, de ese dinero negro, perfecto, ¿no es cierto?, es ilegal o no. Y segundo, si Hermosilla sabía que era ilegal o no. Veamos las declaraciones de las secretarias, ¿no?, que ustedes traen también en esta nota de CIPER. Veamos la de Patricia Reyes, ¿no?, que dice que en cuanto al manejo de dinero en efectivo, llegaban paquetes, los que eran llevados por una persona de Factop. Quien los recibía era Catherine, generalmente, y ella se los pasaba a don Luis de Hermosilla, ¿no? Y luego se guardaban en la caja fuerte, en la que él mantenía tanto dinero en pesos como en dólares. Tengo la impresión de que esos dineros en efectivo eran provenientes de Factop, dice Patricia Reyes. Veamos la siguiente declaración ahora. Decía, a su consulta sobre los sobres con dinero en efectivo que le dejaban a Luis Hermosilla, estos sobres llegaban a la oficina y nosotros los dejábamos en la caja fuerte. Desconozco, dice, el origen de esos sobres con dinero, también el 16 de agosto en esta declaración. Bueno, súper relevante porque en el fondo una de las secretarias está diciendo, recibíamos este dinero, lo guardábamos, gran parte de él venía de Factop, ¿no? La otra secretaria dice, sí, recibíamos el dinero en sobre, ¿no es cierto?, y se guardaba, pero no tengo idea del origen. O sea, había una conexión entonces con este señor Sauer, ¿no?, que fue quien originó todo este caso. La familia Sauer, los hermanos Sauer son los dueños del Factop, ¿no?, y del factoring Factop, y ellos están siendo investigados en otra causa, ¿no es cierto?, por los delitos que se cometieron en ese factoring. Entonces, hoy detenido en Capitán Llaver, ¿no? Claro, y entonces lo importante de esto, ¿no es cierto?, es que tenemos ahora personal, insisto, personal de confianza de Luis Hermosilla, entregando estos antecedentes que el Ministerio Público interpreta como que pueden ser constitutivos, ¿no es cierto?, de un esquema de defraudación por lavado de activos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahora, el Ministerio Público va a tener que probarlo, ¿no?, porque en el fondo, claro, estas son conductas anómalas, anormales, raras, pero no necesariamente son constitutivas de delito. ¿No? Para que no pase un caso Fuente Alvador, ¿no? Que claro, se probó como correspondía. Es importante decirlo porque en el fondo estamos en el momento cero de la investigación, ¿no? Viene recién la formalización, o sea, ahora, hasta aquí, durante 9 meses, ¿no es cierto?, el Ministerio Público ha revisado las cuentas de estas personas, ¿no es cierto?, ha visto sus movimientos financieros y se ha formado la convicción en este momento de que aquí se cometieron ilícitos, los va a formalizar, ¿no es cierto? El miércoles va a decir, mire, ustedes van a ser investigados por estos delitos, y a partir de eso viene la investigación real para probar que estos delitos se cometieron. Podría quedar con una precautoria en el... Bueno, si el Ministerio Público demuestra que estas son conductas reiteradas, ¿no?, y además que estas personas sabían lo que estaban haciendo, ¿no?, claro, es probable que se pida la medida precautoria de prisión preventiva y que se conceda, digamos. ¿Qué fue lo que pasó con, recordemos, el alcalde Daniel Jadwe? Exactamente, que entró caminando tranquilamente, ¿no es cierto?, al tribunal porque llegó citado y se quedó adentro. Y hace un par de meses más o menos, ¿no?, está ahí en Capitán Llaver. Vámonos con otro titular también que trae otro reportaje al respecto. Caso Hermosilla a fondo, ¿no?, con CIPER Chile, y esto que señala sobre los chats, los pagos y las confesiones de los funcionarios públicos que serán formalizados por cohecho. 2 funcionarios públicos, uno de Impuestos Internos y otro de Tesorería General de la República,
serán formalizados por cohecho. La investigación del Ministerio Público indica que recibieron pagos de Leonarda Villalobos, la abogada que junto a Luisa Hermosilla defendía los intereses de la familia Sauer. Los fiscales también hallaron mensajes por WhatsApp donde constan las solicitudes de información que les hacían a ambos funcionarios públicos a cambio de pagos. Parte de la información que se escucha en el audio revelado por CIPER en noviembre del año pasado provino de la base de datos interna del Servicio de Impuestos Internos y fue filtrada por el funcionario Patricio Mejías. Ya, aquí la situación es bastante más delicada para los involucrados, porque ya no estamos hablando de conductas indiciarias, de un delito anómalas, irregulares. Aquí estamos hablando de dos funcionarios públicos, Patricio Mejías, que trabajaba en Impuestos Internos, y Renato Robles, que trabajaba en la Tesorería General de la República, que confiesan en sus declaraciones ante el Ministerio Público que efectivamente ellos extraían información o ejecutaban acciones, ¿no es cierto?, que le eran pedidas por Leonarda Villalobos contra el pago, ¿no es cierto?, de distintos montos de dinero. Patricio Mejía, ¿no es cierto?, en su declaración dice que él sacaba información sobre ciertos RUT que le pedía Leonarda Villalobos y que efectivamente son RUT que están vinculados a la causa FACTOP, ¿no? O sea, son sociedades que están investigadas por esto. Veamos lo que dijo, ¿no? Y que lo trae también CIPER en su nota. Esta es la declaración de Patricio Mejías. Decía: Leonarda me comenzó a solicitar información sobre contribuyentes para saber si esos clientes mantenían situaciones tributarias pendientes. Yo le entregaba esa información. Posteriormente, Leonarda me solicitó realizar los trámites de regularización y yo mismo, ¿no?, para esto me entregaba el RUT de contribuyente y la clave tributaria. Y continúa. Dice que a cambio de esas gestiones, ella me realiza pagos mediante transferencias electrónicas de dinero hacia mi cuenta RUT del Banco Estado. Estos montos que me transfería eran acordados con anterioridad. La cuenta desde la que me transfería los pagos era de la empresa Steuern Asesorías SPA, ¿no? Patricio Mejía entonces se fue el 16 de agosto también. Aquí ya está hablando, como tú dices, de pago. No, claramente. O sea, aquí lo que él está diciendo es que él ejecutaba acciones que no corresponden. Estaba sacando información reservada de impuestos internos para traspasársela a Leonarda Villalobos. Esta información tenía relación con sociedades vinculadas a la causa FACTOP, ¿no es cierto?, de la que Leonarda Villalobos y Hermosilla eran abogados que estaban representando a FACTOP, el factoring de los hermanos Sauer. Pero aquí Hermosilla podría decir, esto lo hacía la señora Leonarda, yo no tengo nada que ver. Eso quería centrarme en ese punto precisamente, porque aquí lo que tenemos claro, ¿no es cierto?, es que Leonarda le paga a este funcionario público por extraer información y esto es soborno y cohecho, digamos, dependiendo desde donde uno mire, digamos. Son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por una parte el que paga soborna, el que recibe cohecho. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es que está Leonarda muy involucrada en esto y el Ministerio Público va a tener que demostrar que en este esquema también participó Hermosilla. Ahora, hay que recordar que en el audio, ¿no?, en el audio que nosotros difundimos en noviembre del año pasado, es precisamente una reunión entre Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla y Daniel Sauer, ¿no?, el dueño de FACTOP, donde conversan sobre constituir una caja negra para pagarle a funcionarios de impuestos internos. Y en ese momento ya hablan de la Comisión de Mercado Financiero, pero finalmente se estableció que el segundo funcionario es de la Tesorería General de la República. Ya, a este funcionario de impuestos internos le pagaron 13,5 millones de pesos en todo el lapso de tiempo en que él trabajó con ellos, digamos, ¿no?, que no es poca plata. Y al funcionario de la Tesorería General de la República, que es Renato Robles, se le pagaron alrededor de 1,5 millones, ¿no? O sea, a Patricio Mejía se le pagó más que a... Sí, antes, exactamente. Pero aquí lo que importa es que ya tenemos una confesión, por así decirlo, ¿no? O sea, el delito se constituyó y esto, evidentemente, Leonarda Villalobos en sus declaraciones dice: no, yo a ellos les pagué por hacerme trámites y trabajos que están dentro de lo legal, digamos. Ahora, pero los propios funcionarios en sus declaraciones están diciendo: oye, me pedía información que es información reservada, ¿no es cierto?, que no tienen que conocer cualquier ciudadano, y ellos se la entregaban a Leonarda Villalobos. Sí, interesante esto porque ya sabemos que la línea de defensa de Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, es una cosa en lo que se dice, dijo, ¿no?, en este punto de prensa, y otra cosa en la que se hace. Y tampoco me imagino es casualidad que en algunos medios ya está instalado el tema audios en vez de tema Hermosilla, ¿no? Como que todo ya iría hacia esto que es lo que se dice, no lo que se hace.
Bueno, pero esta es una investigación que está partiendo. En sus minutos veremos qué es lo que declaran finalmente Daniel Sauer y Leonardo Villalobos sobre quienes sabían y ejecutaron, ¿no es cierto?, este tipo de ilícitos, digamos, ¿no? A mí me parece que la defensa de Hermosilla, ¿no es cierto?, en este sentido de que se conversaron ilícitos pero no se concretaron, bueno, una línea de defensa que va a tener que ser probada también a lo largo de la investigación y del juicio que se genere, del proceso judicial. Lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que la situación, por lo menos para Leonardo Villalobos y para los funcionarios públicos, ya es complejo, muy delicada, ¿no es cierto? Ya es suficiente para acreditar que el delito efectivamente se consumó. Y lo que tiene que hacer el Ministerio, te insisto, o lo que va a intentar hacer es demostrar probablemente que Hermosilla también participó en este esquema, pero va a tener que acreditarlo, digamos. Sí. Escuchemos lo que dice Juan Pablo Hermosilla, ¿no? Para tener también clara la idea de qué va a pasar este miércoles o qué podría pasar si realmente es formalizado su hermano Luis Hermosilla. Ahí está. Y esto es muy importante para que entiendan nuestra posición. Uno puede decir cosas, pero uno tiene que responder por lo que uno hace. Lo que él dijo está muy mal. La tesis nuestra de defensa es que no hizo cosas. Puede haber dicho, pero no hizo cosas. Y por lo tanto, esos son los antecedentes que nosotros creo que hemos aportado y esperamos seguir aportando. Pero, ¿errores en los audios filtrados entonces? No, digo errores en las cosas que se dijeron, pero uno no responde por las cosas que dice jurídicamente, sino que uno responde por las cosas que hace jurídicamente, es distinto. Claro, uno entiende que como que está alardeando, no sé, o no, que no realmente no. Dijo que quemen una oficina de servicio de impuesto interno, pero no se quemó, digamos. O al menos yo no participé en el incendio. Claro, él está diciendo, mire, se habló de pagar coimas, pero no se pagaron, ¿no? Bueno, las coimas sí se pagaron. O sea, hay una parte que... Así lo dice esta nota de CIPA. Ahora, lo que está diciendo Juan Pablo Hermosilla es que se habló de pagar coimas y mi hermano, a quien él defiende, ¿no es cierto?, como abogado, no participó en ilícitos de ese tipo. O sea, dijo se va a hacer, pero no se hizo. Bueno, ok, ahora lo que sabemos es que efectivamente se pagaron coimas. Hasta ahora no está probado que Hermosilla haya intervenido en ese pago, sino Leonardo Villalobos, que también va a tener que defenderse y decir quiénes estuvieron aquí. Esa declaración o no, va a ser clave, ¿no? La de Leonardo Villalobos. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que van a ser clave en este caso, digamos, ¿no? Muy bien, pasemos a otra nota de CIPER Chile, que por supuesto también llamó la atención, ¿no? Que han ustedes sacado en esta última semana y tiene que ver con la siguiente. Fiscalía investiga compra de departamento en Concón por posible, comillas, blanqueo de capitales bajo la modalidad de ocultamiento. Nota del 16 de agosto pasado. Dice que en agosto del 2022, o sea, hace exactos 2 años, el abogado compró un departamento en Concón a nombre de Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada, pagando al contado con 2 cheques. Según su declaración, la compra fue financiada con fondos propios, un valevista de 90 millones de pesos emitidos por su cónyuge, quien también se encuentra en calidad de imputada, a favor de la sociedad y respaldada por una inversión de 300 millones de pesos con Factop SPA, el factoring de los hermanos Sauer. A 2 años de la transacción, el abogado aún no ha inscrito la propiedad a su nombre en el conservador de bienes raíces de Concón. Aunque Hermosilla declaró que no lo ha hecho por dejación, la Fiscalía Metropolitana Oriente considera que esto podría sugerir un posible, comillas, blanqueo de capitales por ocultamiento. Además, se investigan otras operaciones de su cónyuge, como la compra de un automóvil por 40 millones de pesos en 2019. Ya, esta otra conducta rara, digamos. Ojalá no haya sido arriba de las dunas, porque si no estaría a los sobres con plata y a ¿no es cierto?, estos depósitos que le hace Factop, ¿no es cierto?, que no tiene justificación. Se suma ahora que él compró en el año 2022 un departamento que le costó alrededor de 260 millones de pesos en Concón, y que no lo inscribió en el conservador de bienes raíces. O sea, él lo compra a través de una sociedad que él tiene, ¿no es cierto?, una sociedad comercial, pero no lo inscribe a nombre de esa sociedad comercial. Pero una cosa relevante en esta compra, ¿no?, es que él la justifica diciendo, mire, parte de la plata que yo ocupé aquí viene de un valevista de mi esposa, ¿no?, por 90 millones, pero tampoco está claro de dónde vienen esos 90 millones, ¿no es cierto?, que aporta la esposa con un valevista. Y el resto está justificado con un certificado, adivina de quién, de Factop.
¿no? Nuevamente Factop dice, mire, en realidad este señor, Hermosilla, tiene con nosotros inversiones por 300 millones de pesos, ¿no? Y por lo tanto, el resto, ¿no es cierto?, de los 90 millones, entre 90 y 260 millones, 2/3 del pago, provienen, ¿no es cierto?, se certifican como que provienen de inversiones hechas con Factop, que a estas alturas todos sabemos, ¿no es cierto?, que era una bicicleta sin fondos, ¿verdad?, y que usaba facturas falsas y que está acusada de varios delitos, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público repara en esto y dice, a ver, espérese, pero el problema es que usted compra un departamento, una vez que lo compra, no lo pone a su nombre, y la mayor parte está financiada, ¿no es cierto?, por una empresa que ahora sabemos es una empresa que tenía una gran bicicleta financiera y que además a usted, esta empresa, le está poniendo 50 millones de pesos mensuales en sus cuentas, ¿no es cierto?, según declaran su secretaria. Entonces, todas estas cosas que son anómalas, raras, ¿no es cierto?, el Ministerio las interpreta como conductas que indican o indicarían una eventual participación en un esquema de lavado de capital. Blanqueo de ocultamiento de capitales. Exacto. En este caso es un lavado de activos o blanqueo de capitales por la vía del ocultamiento del patrimonio, ¿no? De no poner el departamento a tu nombre. Pero no solo, quiero reparar en esto, o sea, quiero que veamos que no es solo el tema de no ponerlo a tu nombre, sino que además el origen de los dineros que te ocupas para la compra no están suficientemente justificados. Y la justificación que tú utilizas es que viene de plata de mi señora, que no está justificada, ¿no es cierto? Y además viene, ¿no es cierto?, de inversiones que yo he hecho en Factop. Y resulta que Factop, ¿no es cierto?, es esta empresa que está totalmente vinculada con él, que le pasa 50 millones mensuales, a la que él le hace cheques, ¿no es cierto?, y que terminó siendo una gran bicicleta financiera. Entonces, ahí es donde el departamento claro, que pareciera ser como una cosa menor, no lo es. No lo es tanto. No. Además, como ustedes ponen acá, la señora está imputada también. Ella está imputada en esta parte, ¿no es cierto? Y además a ella se le levantó el secreto bancario entre enero y octubre del 2022, precisamente para poder analizar estos movimientos, ¿no es cierto? Y ahí también se detectó una compra de un automóvil por 40 millones de pesos. Donde el Ministerio está tratando de establecer... ¿También has contado, Pedro? Disculpa. No sabría... No. Pero sí es importante justificar el origen, claro, del dinero y a juicio del Ministerio Público, ¿no es cierto?, esto tiene que explicarse durante el procedimiento judicial porque no está suficientemente justificado. Nos quedan unos minutos para un cuarto reportaje de CIPER sobre el caso Hermosilla. Dice, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer entregaron a la Fiscalía pistas sobre la intervención de Hermosilla en una licitación de Enel. Mira, Enel, estábamos recién hablando de Enel. Leonardo Villalobos afirmó ante la Fiscalía que el empresario Munir Asbun le pagó a Luis Hermosilla para que le facilitara la adjudicación de una licitación de Enel, ¿no? Daniel Sauer declaró que el propio Asbun le dijo que tenía un negocio con Enel, comillas, que requería la participación o el aporte de Hermosilla para materializarse. Ya, mira, nosotros pusimos el foco sobre este tema porque se ha hablado mucho de las influencias que tiene Luis Hermosilla, ¿no? Y probablemente mucha gente está esperando que en la audiencia de formalización se mencionen los temas de cómo él participó o habría participado en la nominación de jueces, ministros de corte, fiscales, ¿no es cierto? Ya, eso no va a estar ahí, ¿no? Porque lo que está investigando el Ministerio Público son solo conductas constitutivas de delitos, en este caso lavado de activos, soborno, delitos tributarios. Que Luis Hermosilla haya intervenido a favor de alguien para que fuera nombrado como ministro de la Corte Suprema o Corte de Apelaciones no constituye delito, ¿no? No es un ilícito. Pero sí nosotros entendemos que es de interés público y por eso CIPER ha escrito varios reportajes al respecto. Pero no vamos a encontrar aquí al Ministerio Público, ¿no es cierto?, entregando datos sobre cómo Luis Hermosilla interviene a favor o en contra de ciertas personas. Pero esto es interesante porque producto de que hay una empresa que pertenece al empresario Munir Asbun, que él tiene, aparece en un chat de Hermosilla, ¿no es cierto?, donde se habla de que esta empresa tenía que pagar cierta cantidad de facturas. Como se está investigando volúmenes de plata, ¿no es cierto?, y movimientos financieros, el Ministerio Público le pregunta a Daniel Sauer por esta plata y él dice, no, mira, esta es una plata de una empresa de Munir Asbun. Y ahí él, sin que se lo consulten, dice, lo que pasa es que Munir Asbun participó en una licitación y en esta licitación, ¿no es cierto?, él contrató a Hermosilla porque lo necesitaba. Sin Hermosilla no se ganaba esta licitación de Enel, ¿ya? Y después Leonardo Villalobos también declara y dice,
que Munir Asbun contrató a Hermosilla para que él le ayudara a ganar una licitación, ¿no es cierto?, al interior de Enel. Y menciona que al tocar el tema con Alberto Sauer, el papá de los hermanos Sauer, dueños de Factop, él le dijo, ¿no es cierto?, que un elemento clave era que Luis Hermosilla era amigo de Herman Chadwick, presidente de Enel en ese momento, ¿no? Y Herman Chadwick, como todos sabemos, es hermano de Andrés Chadwick, que es un amigo y socio histórico primo hermano de Luis Hermosilla. Piñera. Exactamente. Entonces, a nosotros nos pareció interesante porque si bien se trata de un trato entre privados, ¿no?, entre Enel y la empresa de Munir Asbun, que es una empresa que se llama Ciner, se trata primero que nada de una empresa que tiene una concesión del Estado, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, se trata de una licitación, como si ustedes lo ven ahí, que tiene que ver precisamente con la mantención de las líneas eléctricas y los transformadores, que es precisamente lo que falló hace un par de semanas, que era lo que estaban conversando en el bloque anterior, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es interesante saber si estas licitaciones se están entregando por contactos entre personas y después, ¿no es cierto?, no se cumple con ellas. Es interesante saberlo. Pero lo otro es que también nos indica digamos, el único factor dentro de la investigación que lleva hasta ahora en su carpeta el Ministerio Público, que habla de eventuales influencias de Hermosilla para favorecer negocios, ¿no es cierto?, o hacer lobby o intervenir a favor de ciertas personas. Munir Asbun, en su declaración, dice que él contrató a Hermosilla para que le gestionara unos pagos que él le adeudaba, ¿no? Pero lo cierto es que la declaración de Sauer y de Leonardo Villalobos dicen algo distinto. Sí, porque además Hermosilla era un abogado muy ligado también en ese momento al gobierno, ¿no? Era asesor del gobierno, no solamente primo y ex socio del ministro del Interior del momento. Y eso es lo que explica, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros hemos publicado también sobre cómo él habría intervenido en la nominación de jueces, ministros de corte, de las Cortes Superiores y también, ¿no es cierto?, en la nominación inclusive de fiscales. Sí. ¿No? Entonces... Perfecto, Pedro. Bueno, vamos a estar muy atentos entonces. Todos estos reportajes están en CIPER Chile. Si quieres seguir apoyando el periodismo independiente de CIPER, Pedro, desde 3.000 pesos en adelante se pueden seguir, podemos seguir apoyando, ¿no?, esto como ciudadanos. Sí, bueno, yo insisto siempre en que si la gente quiere que sigamos haciendo estos reportajes, esto que acabamos de hablar aquí no son versiones entregadas por personas, no son opiniones, son datos duros, documentos, ¿no es cierto?, que vienen de testimonios que están en la investigación y lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es revisar todos estos antecedentes y ponerlos a disposición del público. Si las personas creen que este tipo de reportajes son valiosos, ¿no es cierto?, aportan al debate público, como nosotros lo creemos, la invitación es que entren a la página de CIPER, se hagan socios de CIPER para que nos ayuden a financiar este tipo de periodismo. Sí. Bueno, recordar que todo el caso Hermosilla fue destapado precisamente por los audios que ustedes pusieron ya. ¿Cuándo fue? En noviembre pasado, en noviembre, ¿no? Sí. En noviembre. Mira, todo lo que hemos avanzado también, todo lo que se ha destapado y todo lo que yo creo que la prensa, saber no solo CIPER, yo creo que la prensa en general ha cumplido un rol súper importante para que este caso que probablemente en otro momento a lo mejor se le habría tirado una pala de tierra encima, sin duda, esté vivo todavía a nivel judicial. Nosotros aquí tenemos clases de ética todos los jueves explicando también el caso de Hermosilla. Oye, a nombre del equipo de nosotros, ¿no?, de Stock Disponible, un abrazo grande también al equipo de CIPER, Pedro, que tú diriges, que tú muchas lideras gracias. ahí. Que esté muy bien. Vale. Gracias también por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Siempre nos encontramos aquí en Vía X. Hasta mañana. Que esté muy bien.